No es que antes del siglo XX no existieran asesinos en serie. Sucede que la categoría termina de constituirse y de tener peso propio en la segunda mitad del siglo pasado. Hay un primer asesino en serie legendario de 1892, que es H.H. Holmes, que en una primera instancia supo ser estafador y supo estafar principalmente a viudas. A partir de esa estafa logró reunir un capital suficientemente sólido para construir lo que podríamos llamar un castillo del terror o del horror, que funcionaba como una mansión de hospedaje para turistas, y tras su fachada lujosa se encontraban cámaras de tortura y sótanos para deshacerse de los cadáveres. En 1896 confesó 57 crímenes, pero se calcula que habría matado a más de 200 personas. Y es, insisto, estadounidense, porque esta figura aparece muy asociada a la cultura norteamericana. Pero este es el primer asesino en términos de lo que sería la leyenda, quien inicia la saga. En la prehistoria de esta genealogía de asesinos en serie, podemos encontrar muchos casos. Y hay uno muy, muy emblemático que sedujo a muchos escritores, a muchas escritoras y a muchas personas del mundo del arte y de las letras. Y a la vez también porque queríamos ser inclusivos, porque queríamos hablar de una mujer y queríamos ser doblemente inclusivos. Queríamos que una mujer hablara acerca de una mujer, de una asesina en serie. Vamos a presentar a quien hace las veces de productora ejecutiva, escribe textos de este programa, para este programa, está ayudando y está haciendo las ediciones y también las producciones en conjunto conmigo para estos especiales en cuarentena. Voy a presentar a Sofía Ramos, a la señorita Sofía Ramos, que nos va a hablar acerca de una asesina en serie legendaria que ha sido llamada la Condesa Sangrienta. ¿No es cierto, Sofía? Así es, así es. Voy a hablar de la Condesa Sangrienta, como bien dijiste, que es la Condesa Bathory, ¿no? Muy, muy emblemática, que inspiró a un montón de escritores, cineastas y demás a hacer muchísimas producciones en base a todo esto. Pero lo que voy a empezar a decir es que yo voy a hablar de una Condesa Bathory en particular, que es la condesa que ha ensayado y ha desglosado una de nuestras guionistas del programa, que es Alejandra Pizarnik. Yo lo tengo acá en el Prosas completa, pero ella ha sacado un libro de la Condesa Sangrienta. O sea, este artículo que vos vas a glosar salió publicado en un libro también. Sí, y hoy es parte de las obras completas de Alejandra. Exacto. Bueno, esta condesa pertenecía, mejor dicho, a una de las familias más poderosas y más ricas de Hungría. Y cerca del 1600, más o menos, por lo menos durante 6 años, ha cometido, se dice, 650 crímenes. Es un número altísimo. Es un número altísimo. Muy superior a los asesinos en serie del siglo XX, aquí. Sí, mucho, y todas de mujeres. Así que estamos siendo, pero súper inclusivos. O sea, una femicida. Una femicida, exactamente, porque todas mujeres. Y esta condesa tenía ciertos rituales, ¿no? Como bastantes de los asesinos en serie, pero ella particularmente tenía, por ejemplo, ¿no? Así los retrata Alejandra. Uno se llamaba la Virgen de Hierro. La condesa se hizo una réplica en tamaño humano de una virgen que había en Hungría, y la tenía en su sala de torturas, y cuando ella apretaba una piedra del collar, es como que se activaba esta Virgen de Hierro y de sus senos salían cuchillas. Así mataba a algunas mujeres y se volvía a desactivar cuando volvías a tocar el collar. O sea que encima tenía una producción. Una sala de torturas. O sea,
¿Ella tenía un castillo para torturar? Ella vivía en un castillo, ahí tenía sirvientas que la ayudaban. No solo la ayudaban, las sirvientas eran las que en realidad hacían casi todo el trabajo. La condesa intervenía de vez en cuando en las torturas, digamos, con el cuerpo propiamente dicho, pero era más que nada espectadora. Fíjate, y antes de cederte la palabra otra vez, que yo hablé de Holmes como este primer asesino en serie emblemático, digamos, cercano a la contemporaneidad, que él había comprado un castillo que lo formó como, lo materializó como una mansión para torturar, que es también casi lo mismo que la condesa sangrienta. Una mansión, un castillo donde albergar a las criaturas para matarlas. Es decir, acá hay una mezcla de la herencia gótica con una forma o con una figura muy actual que es la del asesino en serie. El asesino en serie nos remite a la ciudad, nos remite a las calles, nos remite a las zonas oscuras de lo urbano. Y por otro lado, en estos casos se toca con el horror, se toca con un ambiente de terror y de pesadilla. Sí, de hecho Alejandra acá habla del castillo, bueno, particularmente ese como un laberinto, ¿no? Un laberinto en el que los gritos no se oyen, el tema del aislamiento, donde todo queda ahí, el tema del frío, del miedo, de la oscuridad. Es como todo una escena, ¿no? Como vos bien dijiste, también muy relacionado con lo gótico. Y en el caso de, bueno, como decía, de la condesa, había todo un montaje en donde ella era principalmente espectadora. Interesante, o sea, una condición bullerista. Exacto. Pero también participaba, ¿no? Participaba, pero era en algunos momentos. Ella observaba, se vestía de blanco. Ceremonial, solemne. Sí, se vestía de blanco, generalmente a las jóvenes, porque eran jóvenes y a veces vírgenes, según se dice, ¿no? Hay bastante rumor de que algunas cosas pueden llegar a ser mitos que se fueron instalando, pero bueno, ese vamos, factor legendario. Sí, igualmente, por eso decía que vamos a ir a la condesa de Alejandra, ¿no? Las sirvientas hacían todo el trabajo como de captura, las arrastraban hasta la sala de tortura, generalmente de los pelos, y las llevaban, dependiendo de la tortura que se les haga, era cómo se procedía. Entonces, como contaba, estaba la de la Virgen de Hierro primero no, una de ellas era... La sala. Sí. Después había otra manera de torturar que era la muerte por agua. La condesa las llevaba a la nieve, en la carroza, siempre desnudas, por eso también hay todo un tema, hay un rumor de la homosexualidad, que no se sabía si ella era homosexual, porque más inclusivos todavía, o sea, asesina en serie contada por una mujer, poeta en este caso, y asesina en serie lesbiana. Sí, nunca se determinó en ninguno de los retratos que hay, ni de los artículos, ni ensayos, ni películas, se deja en evidencia real si era o no lesbiana. Pero hay todo un rumor de que si se le jugaba algo medio inconsciente, en que siempre sea mujer. La atracción por el cuerpo femenino. Siempre desnudas, siempre mujeres, exacto. El tema de ver, ¿no? De montar una escena y verlas. También se corre el rumor de que durante un tiempo la ayudaba a torturar también una travesti o trans. Uh-huh. Bueno, decía entonces, la muerte por agua las dejaba en la nieve desnudas y les tiraba agua fría para que queden petrificadas entre hielo y así morían. Convertirlas en estatuas. En estatuas de hielo y que se mueran ahí. Bueno, una cualidad, una artesanía artística admirable. Admirable. Según cuenta, hay una estética muy teatral, muy, sobre todo para bueno, no sé si la época tiene que ver, pero todo un montaje escénico muy fuerte. Sobre todo, insisto en esto, en que ella era espectadora. Entonces había algo que ella ponía en escena más para ver y para oír, porque también se hablaba de los gritos. Una directora de escena. Sí, directora. Sí, sin dudas. Bueno, otra de las muertes, o de las torturas, mejor dicho, así muy comunes, es la de la jaula mortal. Era una jaula grande donde entraba un cuerpo humano
que estaba como adornada por puntas de acero, como por cuchillas. Y lo que hacía era, la condesa se quedaba debajo de la jaula con su vestido blanco, la sirvienta la golpeaba a la joven y la introducía con el golpe en la jaula, entonces la joven sola se pinchaba, porque al introducirse en la jaula quedaba pinchada, pero lo que la condesa gozaba de esto era que toda la sangre de ese asesinato o de esas lastimaduras que se hacían, le iba cayendo a ella que estaba debajo esperando con su vestido blanco, esperando todo ese... esa unción. Sí, toda una cosa muy ceremonial. Claro, como si fuera la recepción de una eyaculación en su propio cuerpo, pero en realidad es un baño de sangre. Sí, baño de sangre, que también voy a hablar de eso. Y acá Alejandra dice algo muy interesante, que dice que ahí se producían 2 metamorfosis claras. La primera, la del vestido de ella, que de blanco pasaba a rojo. Por la sangre. Exacto. Hermoso. Momento pictórico. Hermoso. Y la segunda, que es un poco más... las dos son literales. La segunda, que de haber una joven pasaba a ver un cadáver, ¿no? Entonces... La obsesión de Alejandra. Exacto. El cadáver joven. Sí, sin dudas. Bueno, y después lo que Alejandra llama torturas clásicas, que igual son una cosa tremenda, o sea, se las flagelaban por horas, se las seguían flagelando a las jóvenes aún muertas, si gritaban mucho les cosían la boca, les cortaban dedos, cuando la condesa intervenía a veces sacaba pedacitos de carne de los lugares más sensibles con una pinza, les cortaban la pielcita de entre medio de los dedos, una investigación aséptico. Exacto, y aparte me parece como una investigación anatómica también de las partes más dolorosas, las más sensibles, las menos tocadas, porque imagínate la piel de entre los dedos, ¿no? Un detalle ahí que tiene que ver seguramente con el sufrimiento. Bueno, y también otra cosa que dice Alejandra en esta parte de las torturas clásicas es que a veces el vestido blanco, la dama de blanco, dice, sí, de la condesa quedaba rojo, que a veces se tenía que ir a cambiar. Y Alejandra se pregunta, ¿en qué pensará la condesa en ese bache, no? ¿Qué piensa una asesina de esta sí, índole cuando se va a cambiar el vestido porque está tan manchado de sangre que ya no lo puede tener puesto? ¿Habrá pensamiento o continuidad del éxtasis? Y sí, puede ser lo del éxtasis, es muy probable. Yo no sé si en ese momento hay un parate, no sé. Sí, pensaba también esta metamorfosis pictórica del blanco al rojo. Casi como un momento impresionista. Y pensaba también a su vez la simbología del blanco. La pureza, ¿no? Y su evidente asociación con la pureza, con la virginidad, con mujeres jóvenes vírgenes, uh-huh, con la Virgen de Hierro, sí, y con la sangre. La nieve blanca. La nieve blanca otra vez, y con la sangre cuyo color es el rojo. Exacto, sí, sin dudas. Bueno, otra de las particularidades que vos ya lo nombraste es una de las características más peculiares de esta condesa era su obsesión negativamente con la vejez, es decir, rechazar todo lo que tenga que ver con signos de vejez en su cuerpo, ¿no? Para eso ella consultaba con hechiceras, había una muy particular que se llamaba Darbulia, uh-huh, que la retratan como la típica bruja, la típica hechicera, colérica, llena de gatos, bien emblemático, bien estereotipo de bruja, por así llamarla. Y ella le decía que se tenía que hacer baños de sangre humana, ¿no? Podemos recomendar esto también en este determinado momento de cuarentena para la salud de la piel, baños de sangre. Baños de sangre humana, ¿no? Entonces lo que hacían era, bueno, la sangre, mientras las
las sirvientas torturaban, se iban recolectando esa sangre que iba cayendo en vasijas y después se la tiraban en el cuerpo de ella, ¿no? De la condesa. Cuando hablamos de metamorfosis pictórica o cromática, de metamorfosis de las prendas, también podemos hablar de metamorfosis alquímica. Sí. Las propiedades mágicas de la sangre. Sí, y acá lo menciona como puntualmente creían los poderes reconstitutivos de los fluidos humanos, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que cuenta Alejandra de esta condesa, que a su vez cuenta sobre una obra escrita por Penrose. Penrose, Sí. Que es la base que toma Alejandra, sin correrse prácticamente, para disparar sus descripciones y sus reflexiones. Sí, de hecho creo que la obra de Penrose se llama igual, La Condesa Sangrienta. Alejandra la toma y la desglosa y le da obviamente su mirada. Su impronta y su poética. Sí, sin dudas, y seguramente su mirada desde lo que a Alejandra le llamó la atención de esta. Sí, hay varias cosas ahí de Alejandra, pero para no irnos sobre Alejandra, digamos, y no sé si quieres aportar algo más o ya podemos ir sobre la conclusión. Sí, no, de la condesa, que simplemente como final, como para saber cómo termina. Biográficamente, estaba casada, ¿no es cierto? Estaba casada con su primo. Bien, incestuosa, pero muy típico igual de las monarquías. Sí, exacto. Estaba casada con su primo y bueno, el final de esta maravillosa historia, al rey de la época le llegan informes, le llegan pruebas y manda a una persona de su confianza al castillo y bueno, esta persona se encuentra con todo lo que quedaba de la ceremonia del día anterior, que era una escena tenebrosísima. Eso es muy típico también de cuando se descubre al asesino en serie, las escenas que ha montado. Exacto. El pavor que genera. Exacto. Y bueno, ella lo que dice es, en ningún momento niega lo que había pasado, pero ella dice que por su alto rango, por su jerarquía social, por su poder, por su apellido, por así decirlo, ella tiene el derecho, ¿no?, de hacer esto. Tiene el derecho de asesinar y de matar. Sí, de hacer lo que quisiera en este sentido. Y después la terminan condenando, pero en su propio castillo. O sea, le cierran todo. Bueno, como a nosotros nos condenan a nuestra propia casa. Sí, de hecho dice a confinamiento. Confinamiento. Pero otra cuestión ahí, bueno, que se vincula con los héroes del Marqués de Sade. Sí, de hecho Alejandra lo nombra. Cuando reclaman la libertad para el derecho a matar y a gozar. Exactamente. Bueno, así que la dejan encerrada de por vida, le dejan apenas un agujerito ahí para pasarle comida, pero se dice que pasó mucha hambre, mucha sed, y a los 54 años la encontraron muerta. A sus 54 años. Bien, 2 o 3 cosas del matiz de Alejandra acá, ¿no? De la mirada de Alejandra. La cuestión de la belleza, esta belleza hierática y aterradora, que no usa, creo, estos calificativos, sino que utiliza el calificativo de convulsiva o belleza convulsiva. Sí, así dice. Que es la belleza que decía André Breton que tenía su amante Nadja. Es una belleza convulsiva que nos vincula de este plano gótico con el surrealismo. Exactamente, también surrealismo, movimiento que Alejandra admiró muchísimo y que fueron base de sus lecturas y de sus poemas siempre. Y sí, de Alejandra hay algunas cosas, sobre todo esto que ya anticipamos, que es el miedo a la vejez, ¿no? La obsesión por el cadáver joven. Exacto, el otro. Y la obsesión tanática, la obsesión por la muerte. Sí, las dos cosas. El otro día escuchaba a una muy amiga de ella, Ivonne Bordelois, que decía que vamos a entrevistar en el Club de los Sofistas a Ivonne Bordelois. Uy, está contando primicias, sí, es cierto. Pero bueno, escuché una nota que le hacían y decía que sí, que ella no se podría imaginar a Alejandra vieja, porque Alejandra tenía una terrible obsesión y que ese es el punto más común que ella encuentra, el punto más común como para vincular el interés de Alejandra por retratarla y por describirla entre la condesa y Alejandra. Y bueno, Alejandra termina diciendo que la libertad absoluta
del ser humano es horrible. Y a mí me parece que esta frase conclusiva puede servirnos para pensar en esta fascinación del asesino en serie. El asesino en serie, y en este caso una asesina en serie, ejerce una libertad absoluta y horrible. Gracias, entonces, Sofía, por tu participación. Por nada, muchas gracias.